Yo estaba atrapada, completamente inmóvil, con el cuerpo doblado entre los fierros retorcidos del coche. No podía mover ni un dedo, pero lo que más me estremeció no fue el dolor, fue lo que escuché desde fuera del vehículo, como si el metal no existiera. Escuchaba a mi madre que había muerto hacía 27 años. La oía orar por mí, con la misma voz que me arrullaba de niña, con el mismo amor de cuando tenía fiebre, y ella me cantaba al oído. En ese momento supe que algo más grande estaba sucediendo, que no era solo un accidente, sino una visita divina. Mientras los paramédicos gritaban y las sirenas sonaban, yo flotaba por encima de mi cuerpo, sintiendo una paz que no era de este mundo, y fue ahí, suspendida entre dos realidades, que entendí que la oración tiene un poder que va más allá del tiempo y más allá de la muerte. Llamo Dolores Hernández, tengo 67 años y siempre he sido una mujer práctica. Crea en Dios, sí, pero como quien cree en el sol, está ahí, aunque no lo mire. Hasta ese día íbamos por la carretera hacia Zaragoza, cuando un camión invadió nuestro carril. No hubo tiempo de gritar. El coche dio 5 vueltas en el aire en 5, y de todo aquel caos, lo único intacto fue la Biblia de mi marido, que había quedado abierta en el asiento del copiloto. Justo en el Salmo 91, yo no respiraba, no sentía mi cuerpo, pero escuchaba y fue esa voz, la voz de mi madre, Rosalía, que me devolvió el aliento. La sentí más cerca que nunca, como si me tomara la mano desde el cielo. A lo que viví después, no lo podría inventar. Nadie porque lo viví, porque fue real, y porque si estás dispuesto a creer, hoy te lo voy a contar. ¿Y tú alguna vez sentiste que alguien del cielo te protegía? Escucha con el corazón, porque hay historias que no se inventan, se viven. Me llamo Dolores Hernández, aunque todos en mi barrio me conocen simplemente como Doña Lola. Nací en un pueblito de Castilla-La Mancha, donde las casas aún huelen a leña y el pan se hornea con paciencia. Ya tengo 67 años, los cabellos bien blancos y las manos marcadas por años de lavar, coser, cocinar y cargar niños. Pero no cambiaría mi historia por ninguna otra. Era un martes cualquiera, de esos en que una se despierta con un propósito bonito. Teníamos planes de ir a Zaragoza, donde mi hijo menor acababa de tener su primer bebé. Mi primer nieta mujer. Imagínese usted, después de 3 varones en la familia, por fin una niña. La llamaron Isabela, en honor a la abuela de mi esposo. Yo ya tenía todo preparado, una montita taída, manó, unos zapatitos rosados que compré con mis ahorros, e incluso una torta de manzana, hecha con la receta de mi madre, Rosalía. Esa torta tiene historia. Es la que siempre preparaba cuando alguien en casa merecía celebración. Y ese día era, sin duda, un día de fiesta. Mi esposo, Manuel, insistió en conducir, aunque tiene problemas de visión, es terco como un buen aragonés. Yo estaba a su lado, ajustándome el bolso, rezando en silencio como siempre, antes de salir. En el asiento trasero llevábamos el pastel, la manta y una Biblia vieja, de esas con una inscripción en la primera página, para Dolores, con fe y esperanza. Mamá, 1978. Era un día precioso. El cielo estaba despejado, la radio sonaba música suave, y el camino parecía tranquilo. Recuerdo mirar por la ventana y ver un campo de girasoles. Sentí una paz enorme, la que solo el camino abierto puede dar. En ese instante tan cotidiano, sentí ganas de dar gracias. Vida, salud, familia, todo. ¿Te has fijado en lo bonita que está la luz hoy?, le dijo a Manuel, mientras agarraba el volante con ambas manos. Sonrió. Solo sonrió. Y me di cuenta de que, incluso después de 45 años de matrimonio, aún había belleza en el silencio. No sabíamos que, a unos kilómetros más adelante, todo cambiaría para siempre, que esa tranquilidad aparente sería sacudida por algo que, ni en pesadillas, habríamos imaginado, que ese viaje, tan esperado, se tornaría una prueba, un antes y un después a la veces. La vida no nos da advertencias, solo y lo que comenzó como una visita familiar
acabó siendo un encuentro con lo eterno, pero yo no lo sabía aún. Solo sabía que el sol brillaba, que la torta olía a canela y que el corazón me latía con una mezcla de ternura y expectativa a lo que viví después de ese viaje. No puede explicarse, solo conciencia. Hay cosas que escapan a las palabras, que solo pueden entenderse cuando uno las vive. Y esa mañana, sin saberlo, yo estaba a punto de cruzar la línea entre lo visible y lo invisible. En todo comenzó así, con amor de abuela, con alor a menzana, y con una oración sencilla al Señor: acompáñanos en este camino, y vaya que Él nos acompañó. Recuerdo que todo pasó en un parpadeo, aunque cada instante quedó grabado en mi mente, con una nitidez que aún hoy me sorprende. Íbamos tranquilos, el sol brillaba alto, y el camino parecía amable. Mi esposo Manuel llevaba el volante con firmeza, aunque yo notaba una pequeña tensión en sus manos. No sé si era por la carretera o por algo que ninguno de los dos alcanzábamos a explicar. De repente, en la curva más próxima a un pequeño pueblo, un camión apareció en nuestro carril, invadiendo el espacio con una fuerza imparable. Vi su gran cuerpo metálico acercándose, y sentí un frío que me recorrió toda la espalda. No hubo tiempo para gritar, para apartarnos, ni para nada. Fue un instante brutal, que cambió todo para siempre. El choque fue tan violento, que perdí la noción del tiempo y del espacio. Sentí el estruendo, el crujir del metal, el aire que se escapaba a presión, y el temblor que recorría cada hueso de mi cuerpo. El coche dio vueltas, y luego más vueltas, como si el mundo se hubiese desmoronado en un torbellino de caos. 5 veces, según supe después, de mi cuerpo estaba atrapado entre hierros retorcidos y cristales rotos. Sentí un dolor agudo, pero no era el peor de todos. El peor era la sensación de inmovilidad, de no poder hacer nada, de depender por completo de fuerzas que no podía controlar. Lo que más recuerdo, sin embargo, no es el dolor físico ni el miedo que sentí, fue el silencio, ese silencio extraño y profundo que invade cuando la vida parece detenerse. En ese silencio, escuché algo inesperado, en la voz de mi madre, a mi madre, Rosalía, quien había fallecido hacía 27 años. Estaba ahí, a mi lado, orando con una fe y una fuerza que yo jamás había escuchado en vida. Su voz era clara y firme, un susurro lleno de amor y esperanza, que atravesaba el metal y el caos para llegar hasta mí. Oraba con fervor, repitiendo mi nombre una y otra vez, pidiendo por mi vida y por mi regreso. Mientras todo a mi alrededor era confusión, aquel momento se volvió un espacio sagrado. Mi alma parecía flotar, desprendida de mi cuerpo, observando la escena desde arriba. Vi a los paramédicos llegar, a los bomberos luchando para abrir las puertas, a mi esposo gritando mi nombre con desesperación. Pero yo ya no estaba del todo en ese lugar. En medio de ese caos, sentí una paz profunda que no entendía. Era como si una mano invisible me sostuviera, me protegiera. La voz de mi madre me envolvía, y una luz cálida parecía iluminar la oscuridad que me rodeaba. Los minutos pasaban lentamente, pero para mí eran eternos. Mi cuerpo seguía atrapado, pero mi espíritu se sentía libre. Sentí que podía escuchar todo, que podía entender que no estaba sola, que había algo más allá de ese momento de sufrimiento. No sabía qué me esperaba, ni si volvería a ver la luz del día, pero en medio de aquella tormenta, una certeza me abrazaba: la oración tiene un poder real, y que el amor de una madre, aunque esté en otro plano, puede alcanzar lo imposible. Cuando por fin lograron sacarme del coche y comenzaron a atenderme, mi cuerpo volvió a sentir el dolor, pero mi alma ya había vivido algo que nada ni nadie podría arrebatarme jamás. Aquel día, la vida me dio una segunda oportunidad, y aunque los médicos decían que no había explicación para mi supervivencia, yo sabía que había sido un milagro tejido entre las manos de mi madre, la fuerza de la fe y la promesa de que todavía tenía un camino por recorrer. Sí. ¿Quieres saber cómo continúa esta historia? No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Low Q sigue aún más increíble, y quiero que lo vivas conmigo. Después del impacto, lo primero que sentí fue la ausencia de todo en luz.
Sonido, movimiento, fue como caer en un pozo negro y profundo, donde no existe nada que pueda alcanzarte. Mi cuerpo estaba allí, pero parecía no responder. Mi mente intentaba entender, pero era como si todo estuviera cubierto por una neblina espesa. Abrí los ojos. Aunque no veía nada, era una oscuridad total, tan densa, que parecía absorber incluso el recuerdo de la luz que había minutos antes iluminado el día. No podía mover mis manos, ni siquiera un dedo. Intenté llamar a Manuel, pero no salió. Ningún sonido de mi boca, solo un silencio pesado, abrumador. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones, que me faltaba el aliento, pero no podía hacer nada para respirar mejor. Cada vez la desesperación crecía dentro de mí. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero el tiempo parecía haberse detenido en ese espacio vacío. Mientras luchaba con esa oscuridad, sentí algo extraño, una sensación de desapego, como si mi conciencia se separara lentamente de ese cuerpo, atrapado en las hierbas, y Metals Retrocede, una especie de alivio sutil que me permitió mirar mi propio cuerpo desde arriba, sin miedo, sin angustia. Vi mi vestido rasgado, las heridas, la sangre que no parecía tener fin. Escuché los murmullos a mi alrededor, voces, sirenas, el sonido distante de motores, pero estaba separada de todo eso, flotando en una quietud extraña. En ese momento, la desesperación empezó a mezclarse con la paz. No entendía cómo podía sentir ambas emociones a la vez. El cuerpo dolía, la oscuridad me envolvía, pero algo dentro de mí me decía que no estaba sola. Algo me susurraba que había una razón para todo esto. Mientras flotaba, pude ver las caras angustiadas de los paramédicos. Uno de ellos me llamó por mi nombre, con una voz que intentaba ser suave, pero llena de urgencia. En ese instante, algo dentro de mí se aferró a ese sonido, a esa esperanza. No era solo mi cuerpo el que estaba en peligro, sino todo lo que representaba a mi historia, mi familia, mis sueños. Recordé las manos de mi madre sosteniéndome cuando era niña, su voz cantándome para que durmiera, sus oraciones silenciosas en la noche. Pensé en Manuel, en Isabela, en mis hijos que me esperaban en la oscuridad, aunque profunda. No pudo apagar esa chispa de vida que aún brillaba dentro de mí. Y entonces, cuando menos lo esperaba, escuché nuevamente aquella voz. No era un susurro ahora, sino una plegaria que atravesaba el silencio y se colaba en cada rincón de mi ser. Era mi madre, Rosalía, orando con un amor que parecía sostenerme, que parecía traerme de vuelta en esa oscuridad total. Su oración fue la luz que iluminó mi camino, fue el puente entre la vida y la muerte, la razón por la cual todavía estaba allí, suspendida en ese instante entre dos mundos. No sabía cuánto tiempo más permanecería allí, pero en ese abismo comprendí que la fe no es solo creer, sino aferrarse con todas las fuerzas a lo que el corazón sabe que es verdad. La oscuridad fue mi prueba, mi silencio, mi lección, pero también fue el lugar donde encontré la fuerza para luchar. Nunca olvidaré el momento en que mi alma se separó. Timmy Queb fue una experiencia tan inesperada, tan extraña, que no sabía cómo explicarla en ese instante. Y aún hoy me cuesta encontrar palabras que puedan transmitir lo que viví. Estaba atrapada en el coche, con el cuerpo inmóvil y el dolor creciente. Pero de repente sentí como si una fuerza invisible me elevara suavemente. Era una sensación de ligereza que me hizo mirar hacia abajo. Y ahí estaba mi cuerpo, doblado y atrapado entre las ferrajes, con la ropa rasgada y la piel marcada por los vidrios rotos. No era miedo lo que sentí, sino una extraña calma, una paz profunda que contrastaba con el caos que se vivía a mi alrededor. Me di cuenta que podía observar todo desde arriba, como si flotara en el aire, viendo a los paramédicos y bomberos luchando para sacarme de ese infierno de metal. Pude oír sus voces, sus instrucciones, el sonido de las herramientas y las sirenas, mezclándose en una sinfonía que parecía lejana, casi como si estuviera en otro mundo. Pero también sentía cada movimiento de mi cuerpo, cada estremecimiento, como si mi alma estuviera conectada, pero libre en ese momento. Supe que estaba viviendo algo fuera de lo común, como si mi espíritu hubiese cruzado un umbral,
dejando atrás el sufrimiento físico para alcanzar una dimensión diferente, donde el tiempo y el espacio no existían. Ambay, a Manuel, mi esposo, con lágrimas en los ojos, sujetando la mano de uno de los paramédicos y repitiendo mi nombre con desesperación. Pude sentir su amor y su miedo atravesando esa barrera invisible que me separaba de él. Lo más sorprendente fue ver a mi madre, Rosalía, de pie, cerca, radiante y tranquila, vestida de blanco, con una sonrisa serena que llenaba el espacio de luz. Ella no decía nada, solo me extendía la mano, invitándome a ir con ella, a dejar atrás ese cuerpo herido y el mundo terrenal. Pero yo no estaba lista. Algo dentro de mí me decía que aún debía volver, que todavía había cosas por vivir, personas que necesitaban de mi presencia, historias que contar. En ese instante fue como una encrucijada entre la vida y la muerte, una oportunidad para elegir entre partir y quedarse. Y aunque la tentación de la paz eterna era grande, el amor por mi familia y la fe en un propósito mayor me dieron la fuerza para regresar. Mientras flotaba en esa dimensión etérea, comprendí que la muerte no es un final inmediato, sino un proceso, una transición que puede ser interrumpida por la voluntad y el amor. Sentí un calor envolvente, una energía que me atraía de vuelta, y poco a poco fui descendiendo hacia mi cuerpo. El dolor regresó con fuerza, pero también la determinación de luchar. Esa experiencia me cambió para siempre. Me enseñó que hay un mundo más allá del que podemos ver, un lugar donde las almas se encuentran, se reconfortan y esperan, pero sobre todo, me mostró que el amor de una madre, aunque haya dejado este mundo, puede atravesar cualquier barrera para protegernos y guiarnos. Desde entonces, vivo cada día con la certeza de que no estamos solos, que siempre hay alguien velando por nosotros, incluso en los momentos más oscuros, en medio del silencio y la oscuridad que me envolvían. Cuando mi alma flotaba suspendida entre dos mundos, escuché una voz que me arrancó de la confusión y el miedo. La voz de mi madre, Rosalía, esa voz que yo creía perdida para siempre, pero que en ese momento se convirtió en mi ancla, mi esperanza. Mi madre había fallecido hacía ya 27 años, y su recuerdo vivía en mí como la luz de una vela que nunca se apaga. Pero Skaker, voz tan claramente, como si estuviera a mi lado, fue algo que me llenó de asombro y paz. No era un simple eco del pasado, era una presencia real, viva y potente. La oí orar, con una devoción y una fuerza que nunca había sentido igual. Su voz no temblaba, no dudaba, rezaba con la convicción de quien sabe que sus palabras pueden mover montañas y sanar heridas. Decía mi nombre con cariño, me pedía que no me rindiera, que luchara, que regresara a este mundo en dolores. Hija mía, aguanta, no estás sola. Estamos contigo. Me susurraba una y otra vez, mientras sus manos invisibles me envolvían en un abrazo que cruzaba el tiempo y el espacio. En ese momento entendí que la oración de una madre no tiene límites, no conoce distancias ni barreras, que el amor maternal puede ser el puente entre la vida y la muerte, el escudo más poderoso contra la oscuridad. Sentí su presencia como un faro en la tormenta, una luz cálida que me guiaba en medio del caos. Esa voz era un regalo divino, un mensaje de esperanza cuando todo parecía perdido. Recuerdo que mi alma se aferraba a esa voz, como un náufrago a un trozo de madera, en medio del océano. La escuchaba con todo mi ser, y con cada palabra sentía que mi fuerza regresaba, que mi voluntad de vivir se hacía más fuerte. A medida que ella oraba, sentí también la presencia de Dios más cerca que nunca, como si aquel momento fuese un encuentro sagrado, una tregua en la batalla entre la vida y la muerte. Los minutos se hicieron eternos, pero la voz de mi madre me sostuvo firme. Nunca antes había sentido tanta conexión con ella, tanta cercanía a pesar de la distancia física que nos separaba. Su oración era un canto de amor, un himno de fe que me envolvía y me impulsaba a regresar a mi cuerpo, a luchar por seguir viviendo, aunque el dolor en mi cuerpo era intenso y la oscuridad parecía querer atraparme para siempre.
La voz de mi madre me dio el valor para resistir, para no rendirme en su amor. Fue mi fuerza, su oración, mi salvación. Desde ese día, cada vez que rezo, imagino su voz y siento que me acompaña, que me protege desde algún lugar que no puedo ver, pero que sé que existe, porque el amor de una madre no muere nunca, y esa voz que escuché cuando más lo necesitaba es la que me salvó la vida en medio de aquella experiencia que escapaba a toda explicación humana. Llegó un momento que cambiaría para siempre mi percepción de la vida y de lo que hay más allá. Mientras mi alma flotaba, separada de mi cuerpo pero aún conectada con el mundo, sentí una presencia que no podía describir con palabras comunes. Fue como si una luz intensa y a la vez suave me envolviera, llenándome de una paz que nunca antes había sentido. De pronto apareció ella, a mi madre, Rosalía. La vi como nunca la había visto antes, no con sus arrugas, ni con la fatiga que la vida le dejó. Zaino radiante, joven, vestida de blanco, con una sonrisa serena que iluminaba todo a su alrededor. Parecía un ángel, aunque sé que era mucho. Más que eso, era el amor puro hecho presencia en mí. Me extendió la mano, con un gesto lleno de ternura y paciencia, invitándome a que la siguiera, a que la acompañara a ese lugar de calma y luz. Por un instante sentí el deseo de tomar su mano, de dejarme llevar, de descansar para siempre en ese abrazo eterno. Pero una voz interior, más fuerte que cualquier emoción, me dijo que no era mi momento, que todavía tenía cosas por hacer, personas que amar, recuerdos que construir. Ella no insistió, su sonrisa permaneció serena, comprensiva, me transmitió una paz profunda y me permitió tomar mi decisión, sin presiones, con amor infinito. Su presencia era una prueba de que el amor no muere, que trasciende el tiempo y el espacio, y que nunca nos abandona. Incluso cuando creemos estar solos, en ese encuentro espiritual, entendí que la vida es un regalo sagrado, y que la muerte no es un final, sino un paso hacia una nueva dimensión. Pero también comprendí que tenemos el poder de elegir, de regresar y luchar, de continuar escribiendo nuestra historia. Sentí que mi alma se fortalecía, que la luz de mi madre me acompañaba en ese regreso, dándome fuerzas para volver a mi cuerpo herido. No fue un retorno fácil, el dolor me atravesaba y la realidad me golpeaba con fuerza, pero la certeza de que debía seguir allí me sostenía. Desde ese día. Sé que no estamos solos en nuestras batallas. Hay seres que nos esperan, que nos aman y nos protegen, y que la fe, la esperanza y el amor son fuerzas que pueden cambiar el destino. Este encuentro espiritual fue mi ancla, mi faro en la oscuridad. Fue el milagro que me devolvió a la vida y que me hizo creer con todo mi corazón que la oración tiene un poder inmenso. Ansí te conmueve esta historia. Suscríbete y no te pierdas el próximo capítulo. Juntos seguiremos descubriendo los milagros que el amor puede hacer en nuestras vidas. Después de aquel encuentro espiritual con mi madre, cuando ya sentía que mi alma había tocado una luz que no pertenece a este mundo, algo aún más inesperado sucedió. Fue como si me hubieran abierto una ventana al tiempo, una puerta que me permitió viajar hacia atrás, hacia los momentos que marcaron mi vida, hacia la esencia misma de lo que soy, flotando entre dos mundos. Como ante mis ojos comenzaron a desplegarse escenas que creía olvidadas, pero que vivían escondidas en mi corazón. Era como una película, pero no una película cualquiera, era mi propia vida, repitiéndose ante mí con todos sus detalles y emociones. Primero, apareció mi infancia en el pueblo de Castilla-La Mancha. Vi la cocina humilde de nuestra casa, con su aroma a pan recién horneado y café dulce. Allí estaba mi madre, Rosalía, con sus manos arrugadas, amasando la masa para hacer el pan, mientras cantaba una canción que yo aún recuerdo. Su sonrisa, su paciencia y su amor infinito, esos gestos pequeños que en ese instante cobraron un significado mucho más grande. A mi padre, también joven, trabajando en el campo con esfuerzo y dedicación. Su mirada dura se suavizaba cuando me veía jugar en el patio, cuando me alzaba en sus brazos y me llevaba a caminar entre los olivos. Sentí el calor de su protección
y el peso de sus sacrificios para que no nos faltara nada. Aparecieron imágenes de mi juventud, las primeras, las risas con mis hermanas, las tardes de verano, bajo el sol implacable, y también los momentos difíciles, las lágrimas secretas, las decisiones que me moldearon. Luego vi el día en que conocí a Manuel, mi esposo, en una fiesta del pueblo. Recuerdo su sonrisa tímida y sus manos fuertes, la forma en que nos miramos, y supimos que estaríamos juntos para siempre. Vi nuestro matrimonio, la casa que construimos con tanto esfuerzo, los años llenos de trabajo y también de amor. Vi el nacimiento de mis hijos, uno a uno, la alegría inmensa en sus ojos, sus primeros pasos, sus palabras balbuceantes. Sentí el amor desbordante de madre, la preocupación constante y las noches en vela cuidándolos. También vi las dificultades que enfrentamos, los momentos en que parecía que todo se derrumbaba, pero que juntos salimos adelante. Finalmente, vi a Isabela, mi nieta recién nacida, esa razón por la que aquel viaje había comenzado, la ternura en su rostro, la esperanza en su pequeño cuerpo, y la promesa de que la vida sigue. A pesar de todo, mientras veía todo eso, sentí una mezcla de emociones tan profundas que me costaba respirar: alegría, nostalgia, gratitud, y también una melancolía dulce por el tiempo que pasó tan rápido. Comprendí que cada instante, cada decisión, cada amor, había sido parte de un plan mayor, una historia que merecía ser vivida plenamente. Esa visión me mostró que nuestra vida es un regalo precioso, que cada momento es un tesoro que debemos valorar, que detrás del dolor y la adversidad siempre hay belleza y significado. Y aunque estaba suspendida entre la vida y la muerte, sentí que mi alma encontraba consuelo en esos recuerdos, que mi historia no terminaba ahí, sino que era un puente hacia un futuro lleno de esperanza. Por primera vez, entendí realmente lo que significa volver a las raíces, no solo como un lugar físico, sino como un regreso al amor y a la esencia. Tú nos define esa visión del pasado, me dio fuerzas para seguir adelante, para luchar por mi vida y para abrazar con más intensidad a quienes amo, mientras mi alma permanecía suspendida en aquel estado entre la vida y la muerte. Después de haber visto mi pasado desplegarse como un libro abierto, algo aún más extraordinario ocurrió. Fue un momento de revelación, un instante en que sentí que el universo entero me hablaba, y que un mensaje mucho más grande me estaba siendo entregado. No era una voz humana, ni una imagen tangible, sino una presencia poderosa, una energía que penetraba mi ser con una claridad y un amor que jamás había experimentado. Era como si todo el amor que mi madre había manifestado en su oración se convirtiera en un canal para que esa voz, esa luz, pudiera llegar hasta mí. Sentí que no estaba sola, que alguien superior, ser divino, me hablaba directamente al alma. La voz no pronunciaba palabras exactas, sino que las sentía dentro de mí, en cada latido, en cada suspiro. Me decía: aún no es tu hora, necesitan aquí. Hay caminos que debes recorrer, amores que debes cuidar, lecciones que debes aprender. Fue un mensaje lleno de ternura, pero también de firmeza. No había miedo ni amenaza, sino una invitación a la esperanza y a la vida. Comprendí que esa llamada era un propósito, un llamado a seguir adelante, a pesar de las heridas y el dolor. Porque mi misión en este mundo aún no había terminado. En ese instante, la luz que me rodeaba se intensificó, envolviéndome en una calidez que parecía sanar todas mis heridas, no solo las visibles, sino también las del alma. Sentí una paz indescriptible, una seguridad profunda, que me hizo entender que, por más oscuro que sea el camino, siempre hay luz. Mientras escuchaba ese mensaje divino, pensé en mi familia, en mis hijos, en mi esposo Manuel, en mi nieta Isabela, y en todas las personas que habían depositado su amor y su esperanza en mí. Supe que debía volver, que aún tenía mucho que vivir y compartir. Esa voz me enseñó que la vida no es solo el tiempo que pasamos en este cuerpo, sino la que dejamos en los corazones, que tocamos
que cada día es una oportunidad para amar más, para perdonar y para ser mejor. Y también entendí que la muerte no es el final, sino una puerta que se abre cuando llega el momento preciso, y que hasta entonces el amor y la fe son los faros que nos guían desde aquel momento. Mi fe se renovó con una fuerza que nunca antes había sentido. Supe que no estaba sola y que todo lo que había vivido y viviría tenía un propósito divino. A pesar del miedo, del dolor y de la incertidumbre, encontré una esperanza que me sostuvo y me impulsó a regresar a mi cuerpo, a luchar por esta vida que me había sido dada como un regalo sagrado. Anne, después de haber vivido una experiencia que escapa a toda lógica humana, llegó el momento más difícil y al mismo tiempo más milagroso de todo mi relato, el regreso a mi cuerpo. Ese instante en el que mi alma, suspendida entre la vida y la muerte, decidió volver a la realidad tangible, con todo el dolor y la incertidumbre que eso conlleva, cuando sentí que la luz y la voz divina me indicaban que no era mi hora. Algo comenzó a cambiar dentro de mí. Fue como si una fuerza poderosa me empujara suavemente hacia abajo, hacia el cuerpo que me esperaba atrapado en las ferrajes del coche. La paz que había sentido durante el encuentro espiritual se transformó en una determinación firme para regresar, para luchar, para aferrarme a la vida con todas mis fuerzas. Sin embargo, el regreso no fue fácil. Mi cuerpo estaba herido, débil, adolorido, y esa conexión entre alma y carne parecía frágil, como un hilo que podría romperse en cualquier momento. Sentí como el dolor físico me atravesaba intensamente, desde las heridas hasta cada músculo y hueso. Fue un choque brutal entre el mundo espiritual de paz y la dura realidad de mi cuerpo atrapado. Recuerdo que, al volver a sentir el peso de mi cuerpo, sentí una mezcla abrumadora de miedo y esperanza, el miedo al sufrimiento, a no poder sobrevivir a esa situación, y la esperanza de que aún había un camino por delante, de que no era el final. Poco a poco, fui tomando conciencia de cada parte de mí. Sentí el contacto frío de los hierros contra mi piel, el calor lejano del sol, y el sonido urgente de las personas que trabajaban para liberarme. Podía escuchar sus voces, las oraciones que comenzaban a elevarse, y sentí cómo su energía y amor me envolvían, sosteniéndome. Uno de los paramédicos, con lágrimas en los ojos, me llamó por mi nombre y me sostuvo la mano mientras los bomberos lograban abrir las puertas del coche. En ese momento, supe que no estaba sola, que la fuerza colectiva de esos seres humanos estaba conmigo. El dolor aumentaba, pero también aumentaba mi voluntad de vivir. Con cada respiración, con cada latido, me aferraba a la vida como si fuera un tesoro preciado. Recuerdo que pensé en Manuel, en mis hijos, en Isabela, y esa imagen me dio un impulso extra para no rendirme. A los minutos siguientes, fueron un torbellino de sensaciones. Sentí que me levantaban, me colocaban en una camilla y comenzaban a atenderme. Pude oír las palabras de los médicos, su sorpresa ante mi estado y su lucha por estabilizarme a pesar de las heridas y el trauma. La ciencia no podía explicar cómo había sobrevivido. Yo sabía la verdad. Anne fue un milagro, un regalo divino, una segunda oportunidad que no podía desperdiciar. Esa experiencia me cambió para siempre. El regreso a mi cuerpo fue como renacer, una segunda vida que venía con la carga del dolor, pero también con la luz de la esperanza. Y la fe. Aprendí que la vida es frágil, pero también increíblemente resistente, que el amor y la oración pueden sostenernos incluso en los momentos más oscuros. Desde entonces, cada día es un regalo que vivo con gratitud y con la certeza de que no importa cuán difícil sea el camino, siempre hay una luz esperando para guiarnos. Aun cuando desperté en el hospital, rodeada de máquinas y caras preocupadas, comprendí que estaba en un lugar donde la ciencia luchaba por devolverme la vida. Pero lo que sucedió después superó cualquier explicación médica. Los doctores me dijeron que las probabilidades estaban en mi contra, que las heridas que sufrí, la caída, el tiempo que estuve atrapada entre las ferragens, todo apuntaba a un desenlace fatal. Me dijeron que,
Si volvía a despertar, sería con secuelas graves, con limitaciones que cambiarían para siempre. Mi vida, pero mi cuerpo y mi espíritu tenían otros planes. Con cada día que pasaba en la unidad de cuidados intensivos, sentía como un fuego interior se encendía. No solo luchaba contra el dolor y la debilidad, sino contra las dudas, los miedos, la desesperanza. No me rendí. Mi fe me sostuvo, y la oración, la voz de mi madre, resonando en mi corazón, fue mi fuerza para resistir. Los médicos hablaban de milagro, de casos que no encuentran explicación. Yo sé que no fue solo suerte, fue la intervención de algo más grande, algo que no se puede medir con máquinas, ni entender con la lógica humana. Recuerdo un día en particular, cuando el doctor jefe me dijo: Dolores, usted es un ejemplo de fuerza y voluntad. Nadie esperaba que estuviera aquí, y menos con esta mejoría. Le sonreí, pero dentro de mí sabía que no era solo mi fuerza, era la de mi madre, de Dios, de todas las oraciones que se elevaron por mí, en cada fisioterapia, cada medicamento, cada mirada esperanzada de mi familia fueron piezas de un milagro, que se construía día a día. Aprendí que la medicina es maravillosa, pero que la fe y el amor son los verdaderos motores de la recuperación, que cuando el cuerpo flaquea, el espíritu puede mantenernos firmes. Ahora, cada cicatriz en mi piel es un recordatorio de la batalla que gané, y cada día que vivo es un regalo que agradezco con el alma. Este milagro médico no solo salvó mi vida, sino que me enseñó el valor de nunca perder la esperanza, de aferrarse a la fe y de creer en lo imposible. Cuando finalmente me dieron el alta del hospital, supe que nada volvería a ser igual. Había sobrevivido a lo que muchos llamaban un milagro, pero la vida que me esperaba era un camino nuevo, lleno de desafíos y aprendizajes que aún no podía imaginar por completo. Al salir por aquellas puertas, el aire fresco me recibió como un abrazo. Sentí que cada paso era una victoria, una reafirmación de que había sido elegida para seguir adelante. Manuel estaba allí, esperándome con lágrimas en los ojos, y nuestros hijos y nietos también llegaron para darme la bienvenida. Fue un momento lleno de emociones que aún me estremece cuando lo recuerdo, pero con la alegría también llegaron las dificultades. Mi cuerpo estaba débil, con cicatrices que narraban la historia del accidente. La movilidad no era la misma, y cada movimiento requería esfuerzo y paciencia. Había días en los que el cansancio parecía ganar la batalla, y el miedo a no poder volver a ser como antes se instalaba silencioso. Sin embargo, lo que me mantuvo firme fue el aprendizaje profundo que había recibido durante mi experiencia. Aprendí que la vida es frágil, sí, pero también resistente, que la verdadera fortaleza no está solo en el cuerpo, sino en el espíritu, que cada día es una oportunidad para renacer, para agradecer y para amar más intensamente. Decidí entonces transformar mi nueva vida en un testimonio de fe y esperanza. Comencé a compartir mi historia con quienes me rodeaban, a apoyar a otros que enfrentaban pruebas similares, y a valorar cada instante como un regalo divino. Aprendí a vivir con más presencia, a no dejar que las preocupaciones pequeñas nublaran mi corazón. Cada sonrisa de mi familia, cada amanecer, cada oración, se convirtieron en motivos para seguir adelante. La experiencia me enseñó también el poder del perdón y la reconciliación. Sané heridas no solo físicas, sino emocionales y espirituales. Reconecté con amigos, perdoné viejos, y abrí mi corazón a nuevas posibilidades. Hoy, esta nueva vida es un milagro continuo. No es perfecta, pero es llena de propósito. Sé que cada día que vivo es un regalo que debo honrar con amor y gratitud. La caída que sufrí fue solo el inicio de un viaje que me llevó a descubrir lo más profundo de mí misma, a encontrar la luz en medio de la oscuridad y a entender que, aunque el cuerpo pueda caer, el alma siempre puede volar. Después de todo lo vivido, después de haber tocado el borde entre la vida y la muerte, de haber sentido el abrazo de mi madre desde otro plano, y de haber regresado a este mundo con un corazón renovado, puedo decir con toda certeza que mi alma aprendió lecciones que nadie me enseñó en libros ni escuelas, sino que la vida misma me entregó con amor,
y sabiduría. La primera gran lección fue la humildad. Entendí que somos pequeños en este vasto universo, que no controlamos el destino ni el tiempo, pero que eso no nos hace menos poderosos. Al contrario, reconocer nuestra fragilidad nos abre a la verdadera fuerza en la que nace del amor, la fe y la esperanza. Aprendí que cada instante es único, irrepetible, y que no debemos desperdiciarlo en rencores, miedos o quejas. La vida, con su fragilidad, nos invita a vivir plenamente, a amar sin reservas, a ser generosos y agradecidos. Otra lección profunda fue el valor del perdón. Perdonar no solo a los demás, sino a uno mismo. Perdonar las fallas, los errores, las dudas que cargamos como piedras en el alma. El perdón libera y sana, abre caminos de luz donde antes solo había sombras. Descubrí que la fe es más que una creencia, es una fuerza viva que nos sostiene en los momentos más oscuros. La fe me permitió escuchar la voz de mi madre, sentir su oración y entender que no estamos solos jamás. También comprendí la importancia de la conexión con quienes amamos, la familia, los amigos, esas personas que forman nuestra red de apoyo y amor incondicional. Ellos son nuestro ancla en la tormenta y nuestra celebración en la calma. Y finalmente, aprendí que la muerte no es el final, sino una transición. La vida es eterna en su esencia, y que el amor que sembramos permanece más allá de nuestra existencia física. Estas lecciones han transformado mi forma de ver el mundo y de vivir cada día. Me han enseñado a soltar lo que no puedo controlar, a confiar en el plan divino y a encontrar paz incluso en medio del sufrimiento hoy. Comparto mi historia para que quienes la escuchen puedan encontrar en ella un faro de esperanza y un llamado a vivir con más amor y fe, porque, aunque el camino sea difícil, siempre hay luz al final del túnel. Y esa luz nace dentro de nosotros, en el alma que aprende, que siente y que ama. Mi caída del tercer piso fue el inicio de un viaje hacia la verdad más profunda, que la vida es un milagro constante y que cada uno de nosotros tiene la fuerza para renacer.